En el día de hoy vamos a hablar les voy a hablar acerca del contrato social y las diferentes perspectivas de los diferentes autores. En este caso nos vamos a referir a John Locke y a Robert Nozick. Y vamos a hablar también de la Constitución de Colombia de 1990 y la Constitución Política de Colombia de 1991 como un contrato social. Bueno, entonces vamos a empezar hablando del profesor John Locke. Entonces, para John Locke, cada ciudadano se encuentra en un estado de naturaleza con respecto al estado en su conjunto. También Locke afirma de que nadie podría ser obligado a entrar en la sociedad civil, es decir, de que alguien podría abstenerse y mantenerse en libertad del estado de naturaleza, aun si la mayoría quisiera entrar, es decir, que es una decisión o es del libre albedrío del individuo, según Locke, entrar a esa sociedad civil o no. También afirmaba que todos en el estado de naturaleza tienen iguales derechos, es decir, si tienen iguales derechos, cualquier persona puede imponer esos derechos, es decir, cualquiera tiene ese derecho de imponer, valga la redundancia, sus propios derechos como tal. También, entonces, ya pasamos a hablar como tal del estado de naturaleza que describe Locke, que describe Locke. Entonces, en este estado de naturaleza, los individuos se encuentran en un estado de perfecta libertad para ordenar sus actos, y disponer tanto de sus posesiones y personas como juzguen conveniente, dentro de los límites del derecho natural, sin requerir ningún permiso y tampoco sin depender de la voluntad de otros individuos o de otras personas. La mayoría de las personas que viven en este estado de naturaleza, plantea Locke, aceptarían ese derecho natural. También Locke considera que considera el castigo como una función que cualquiera puede realizar, es decir, de lo que hablaba anteriormente. Si todos tienen los mismos derechos, también tienen los mismos derechos a imponer sus propios derechos y también a imponer sus propios castigos, según este estado de naturaleza. Bueno, entonces es también el surgimiento del estado como tal. A partir de este estado de naturaleza, se dice que se da mediante un proceso natural y mediante un proceso casi espontáneo, según la perspectiva de Locke. Entonces, ahorita pasamos a la perspectiva del profesor Robert Nozick. Entonces, Nozick hace como una especie, difiere de los pensamientos de los planteamientos de Locke, ya que Nozick dice que la noción de contrato, que él le ve poco sentido a extender esa noción de contrato, ya que esta noción surge de distintas acciones voluntarias de individuos específicamente que actúan separadamente, no actúan en sociedad. Esto sea considerado como que ha surgido de un contrato social. O sea, que no se critica a Locke diciendo de que, o difiere de su planteamiento, diciendo que no se puede llamar un contrato social a algo que ha nacido de diferentes individuos. También no se plantea que en un estado de naturaleza una persona puede carecer de poder para aplicar sus derechos por lo que hemos venido hablando acerca del estado, de la definición de Locke, de ese estado de naturaleza, del cual no se difiere en muchos puntos. También no se plantea que el Estado surge de forma tan gradual y casi imperceptible del estado de naturaleza, o sea, casi independiente de ese estado de naturaleza que concibe Locke, que hemos hablado anteriormente.
ya que dice que este está sin ningún rompimiento grande o fundamental de la parte de la continuidad como tal de ese estado. Entonces, Nozick plantea en su libro Anarquía, Estado y Utopía, plantea dos tipos de estado. Entonces plantea el estado mínimo y el estado ultra mínimo. Entonces, con respecto al estado mínimo, dice que él es el estado más extenso que se puede justificar. Cualquier estado más extenso viola los derechos de las personas. Entonces, para Nozick, el estado mínimo es el estado, digámoslo así, que cubre gran parte de los individuos. Dice que cualquier estado que sea más extenso que este ya viola como la individualidad o los derechos de las personas como tal. También Nozick plantea de que es el que mejor reduce o el que mejor reduce o el que mejor maneja las posibilidades de usurpación o manipulación del Estado por personas que tengan ansias de poder o de beneficios económicos. Es decir, que este estado mínimo lo que hace es, para Nozick, es el que mayor controla la tenencia del poder como tal. O sea, de que unos pocos se apoderen como tal del poder y que busquen beneficios económicos para sí mismos. También el profesor Robert Nozick habla del estado mínimo. Dice que este estado mínimo no es una utopía. También dice que este estado mínimo, debido a lo que mencioné anteriormente, que trata de ser lo más justo, digámoslo así, para las personas. Por ende, este estado es moralmente legítimo. Bueno, eso en cuanto al estado mínimo. Entonces, el estado, y también dice que el estado mínimo trata a las personas como individuos inviolables, que no pueden ser usados por otros. O sea, no pueden ser usados ni como medios o herramientas o instrumentos o recursos, sino que los trata como tal, como personas que tienen unos derechos específicos, unos derechos individuales, con la dignidad que esto trae, con la dignidad que trae estos derechos como tal. También ahorita habla también en su libro, también habla del estado ultramínimo. Entonces dice que el estado ultramínimo mantiene un monopolio sobre todo el uso de la fuerza. Es decir, de que este estado ultramínimo mantiene un dominio total de la fuerza de ese mismo estado. También este estado ultramínimo surge del sistema de asociaciones privadas de protección. Este estado ultramínimo entonces habla también de una transición entre el estado ultramínimo, cuando el estado ultramínimo se transforma en un estado mínimo. Y esta transición da origen a la redistribución, a algo que llama Robert Nozick, le denomina como la redistribución, perdón. Ahora ya como tal, voy a empezar a hablar de la última parte, que es la parte de cómo la Constitución Política de 1991 como vista desde la perspectiva de como un contrato social. Entonces, la razón humana conduce a las personas a que abandonen ese estado de naturaleza del cual habla Luke, que es un estado individual, es netamente individual, y que pasen a un pacto en el que renuncian aparte de esa individualidad, pues aparte de esa independencia, para construir un poder público
que les garantice un mayor cumplimiento de los derechos de sus derechos principales. Esta descripción pues es la Constitución Política del 91, es decir que las constituciones nacieron como una forma de contrato social. Es decir, que la constitución política es un contrato social por excelencia, digámoslo así. O sea, en la teoría, es un contrato social. En Colombia, pues este pacto está dado por la Constitución Política de 1991, la cual establece tanto derechos como obligaciones para los ciudadanos, siendo el Estado como tal la institución que acuerdan los ciudadanos como tal o las personas para dar cumplimiento a ese pacto o esa constitución política. Es decir, de que el Estado es el que debe, en teoría, vigilar el cumplimiento de ese pacto, de ese contrato social que es la constitución política. En este caso, la constitución política de 1991, que es la que nos rige hasta hoy. Esto es teóricamente porque pues sabemos que la constitución política, y más en el contexto de Colombia, sabemos que esta constitución es continuamente violada y además el Estado pues no defiende como tal los derechos o vela que esa constitución se cumpla. En teoría lo hace, pero en la práctica pues ya es un panorama mucho más diferente, muy diferente. Entonces, esa es lo que se quería tocar en el día de hoy, de la parte del contrato social, de diferentes perspectivas, y el contrato social visto desde la constitución política.